Ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a ir con las reglas para tomar decisiones. Habíamos quedado en el párrafo 2, ¿sí? En el párrafo 2 de las reglas para tomar decisiones, que está en el capítulo 30, el nuevo comienzo, y en la oración que dice: esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer. Dice Ken Wapnick, ¿no?, que la gran ilusión bajo la cual todos estamos en este mundo es que nosotros sabemos qué es lo mejor, que entendemos, y que lo entendemos, creemos, ¿no?, lo que está pasando, que entendemos lo que se requiere en cada situación y que sabemos qué hacer al respecto. Es por esto por lo que repetidamente Jesús se ríe amorosamente de todos nosotros y dice: no hay manera de que ustedes juzguen, porque ustedes no saben todos los detalles implícitos en una situación. No sabemos cuál es el significado. Sobre todo, lo que realmente se nos está diciendo es que no es posible que sepas por qué crees que estás aquí en el mundo. Crees que están sucediendo cosas aquí en el mundo y crees que hay problemas que resolver aquí en el mundo. La realidad es que el único problema está en tu mente, que elegiste al ego en lugar de elegirme a mí. Pero mientras creas que estás en el mundo y que te estás relacionando e interactuando con otros cuerpos, quienes también creen que están en este mundo, entonces, ¿cómo podría ser posible que entiendas lo que se requiere en una situación? Esa es la razón por la cual hay una lección al principio del curso que nos dice: no percibo lo que más me conviene. Y ni siquiera se trata de que en verdad no lo percibamos, se trata de que no podemos percibirlo, porque no entendemos. Realmente creemos que estamos aquí, realmente creemos que hay problemas que resolver aquí y que nosotros somos los que podemos ser los jueces de lo que ocurre. Por lo tanto, se está reforzando la idea de cómo en nuestras mentes correctas queremos entender que no queremos tomar una decisión por nuestra cuenta. ¿Ven? Por eso no puedo tomar decisiones por mi cuenta, porque yo en realidad no sé lo que más me conviene. Y en las oraciones 3 y 4 dice: pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión, pues si las juzgas habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas, ¿no? A ver, voy a poner este para abajo. Situaciones, acá, ¿no?, en el curso dice, se refiere a que nosotros nos encontramos en todo tipo de situaciones en el mundo que requieren una respuesta. Jesús no está diciendo que dentro de este sueño no hay situaciones que requieran una respuesta. Él está diciendo: tú creerás que las hay y tendrás que responder. Pero no trates de responder tú solo. Por lo tanto, Él no está diciendo que no hay cosas que debamos hacer en este mundo que requieran que juzguemos, porque obviamente las hay. Él está diciendo: no hagas juicios por ti mismo. Bien. Y nos dice, esperen que voy a acomodar acá, que tomemos conciencia que cuando nosotros llegamos a nuestra madurez física, biológica, ¿no?, más o menos los 30, 40, 50, ¿no?, hemos establecido una serie de reglas y directrices basadas en nuestras experiencias pasadas y esperamos que éstas nos guíen al reaccionar al mundo y cuando nos relacionamos con otras personas. Siempre recurrimos a estas reglas que nosotros nos inventamos. La mayoría de la gente en el mundo está de acuerdo con muchas de ellas
Y debido a que la mayoría de la gente está de acuerdo con ellas, creemos que son válidas. No reconocemos, sin embargo, que todos en este mundo estamos locos. Así que jamás debemos tomar nada de lo que dice el mundo como una directriz para lo que debemos hacer. Eso es algo que a medida que avanzamos con este curso y vamos practicando el perdón, nos vamos a dar cada vez más cuenta. Porque vamos a ver que cada aparente otro opina una cosa diferente y que si yo me dejo llevar por lo que dice el mundo, siempre me voy a equivocar. Es inevitable. Porque acá estamos todos locos. El mundo está loco porque cree que está aquí. Las personas nacen y realmente creen que llegan a este mundo y entonces tienen que aprender lo que este mundo tiene que enseñarles. Eso es lo que aquí llamamos ser socializado o educado. No recordamos, por razón de que ese es el propósito del velo, ¿no?, que fabricamos todos para ocultar la verdad. Entonces todos creemos que lo que vemos es lo que es real y que las cosas son así como dicen los demás y como digo yo. La verdad radica en el espíritu en nuestras mentes correctas. Debe ser elegida por el tomador de decisiones, que justamente es a eso a lo que el ego le teme. El ego le tiene miedo a que nosotros, el tomador de decisiones, a quien este curso le está hablando, elija al espíritu. Por consiguiente, el ego aparta todo eso de la mente y fabrica el mundo como una cortina de humo. Y el mundo, por lo tanto, no refleja a la mente correcta y al Espíritu Santo, sino que refleja el pecado, la culpa y el miedo. El mundo refleja el especialismo, el odio, el conflicto, el campo de batalla. El perdón es necesario, pues, como la corrección de lo que el ego ha soñado primero. El mundo es el sueño del ego. El mirar al mundo sin juzgarlo es deshacer el sueño del ego. Así que no hay manera de que podamos entender lo que más nos conviene, y mucho menos lo que le conviene a los demás. Y sin embargo, así es la forma en que nosotros operamos en este mundo. A veces, esto toma la forma de juzgar algo como malvado, tal como cierta gente que oprime e impone su voluntad sobre otras personas. No importa que esto se haga individualmente, en actos de violación o asesinato, o se haga colectivamente en dictaduras o en la opresión de un país por otro. Existen las formas que son igualmente letales, de hecho más letales, porque parecen ser otra cosa. Estas son las distintas formas en que la gente parece estar ayudando a otros. Juzgan lo que está mal en el mundo y luego se dedican a arreglarlo, porque ellos saben. Están tan locos como la gente que odia y mata y oprime, debido a que creen que saben qué es lo correcto. Correcto para ellos significa que alguien más pague el precio. El matar y el oprimir es claramente loco, de acuerdo con el pensamiento del mundo. Pero el ser útil, porque crees que sabes lo que le conviene a la gente, es igualmente loco. Jesús no está diciendo que no debes hacer cosas en tu mundo personal o en el mundo en general. Él solo está diciendo, no presumas de que sabes lo que debes hacer. Pregúntame primero. El preguntarle al espíritu realmente se reduce a sacar al ego del medio. La forma en que le preguntas qué debes hacer en el nivel de comportamiento es el mirar primero con él qué es lo que tu ego está tratando de hacer. Mira la inversión que tu ego tiene en tu especialismo. Cuando puedas mirar eso con su dulce amor junto a ti, tu especialismo comenzará a desaparecer. Al este comenzar a desaparecer, tú podrás oír su voz más y más. Así que el centro de interés no radica en escuchar su voz, el centro de interés radica en deshacer la interferencia a escuchar la voz del espíritu.
Y después dicen, en el párrafo 3, el mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Así actuamos todos aquí. Todo el mundo entiende lo que esto significa. Lo que resulta tan sorprendente es que cuando uno lee estas palabras, su significado está claro, mas cuando las tiene que poner en práctica, se olvida de preguntarle al Espíritu Santo qué hacer. Entonces Jesús está diciendo que no eres consciente de que cuando le pides ayuda al Espíritu Santo, lo que estás haciendo realmente es diciéndole lo que ellos deben decirte. Y debido a que eso es lo que piensas que ellos deben decirte, eso es lo que oirás que ellos te dicen. Entonces estarás seguro de que has oído su voz, cuando realmente todo lo que estás oyendo es una proyección tuya. Y esto ocurre porque no eres consciente de tu inversión silenciosa en tener razón, en saber qué es lo que te conviene a ti o al mundo. Y esto es muy sutil y muy insidioso, ¿no? Porque comenzamos a hacer juegos así como que ahora me habla el Espíritu Santo y que no sé qué. Bueno, la única manera de saber en la forma si estoy escuchando al Espíritu Santo es porque siento paz, ¿no? Haga lo que haga, estoy en paz. Si no siento paz es porque estoy obedeciendo al ego como siempre va. Muchos estudian el curso y habrán visto cómo la gente jura haber escuchado al Espíritu Santo y se creen que están actuando de manera amorosa o consistente, y ciertamente no le traen paz a nadie. Pero están seguros de que tienen razón, porque después de todo cerraron los ojos, abrieron sus oídos y oyeron una voz. Se olvidaron de que una mente dividida puede oír dos voces. La voz del ego es fuerte, ronca y chilla. La voz del espíritu es bajita y muy dulce. No se oirá mientras la voz del especialismo esté clamando en tus oídos. Y es por eso por lo que es tan esencial que como estudiante del curso trabajes en reconocer esa voz apremiante del especialismo. Es únicamente reconocer lo que es y reconocer que tú la has elegido y por qué la has elegido, que puedes comenzar a perdonarte a ti mismo por haberlo hecho. Entonces los gritos disminuirán y oirás esa voz amorosa y dulce. Pero no la oirás mientras estés identificado con tu especialismo. No te equivoques, todos en este mundo están totalmente identificados con su especialismo. De lo contrario no estarían aquí. Esto es muy importante. Esto es lo que significa cultivar una actitud de humildad al trabajar con este curso. Humildad quiere decir que no niegas el poder de tu ego, lo cual significa realmente que no niegas el poder de tu identificación con tu ego. Porque lo peor que podemos hacer es negar la identificación con el ego, ¿no? Que es lo que la mayoría de todos hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho dejar de identificarnos. Jesús nos está enseñando que cuando tomamos una decisión y luego decidimos preguntar qué debemos hacer, inevitablemente el resultado será un conflicto. Porque tenemos una agenda oculta sobre lo que queremos oír. Tenemos una agenda oculta en torno a lo que queremos que sea el desenlace de una situación. Lo cual significa que no queremos oír lo que Jesús tiene que decir. Porque ya sabemos qué es lo correcto, lo cual a su vez significa que tendremos miedo de escuchar su voz. Ese es el conflicto nacido de una mente dividida. Hola Talita, bienvenida. Hay una parte de nosotros que sabe, en algún nivel, que lo que estamos haciendo, viviendo y creyendo no es real, no es correcto y procede del ego. Pero estamos aterrados de separarnos de este porque le tenemos
o le tememos más a esa voz amorosa, porque significa el final de nuestro especialismo. Eso es lo que realmente es el miedo. Por lo tanto, mientras más miedo tengamos de la voz del espíritu, más tenemos que atacarlo al glorificar nuestro especialismo. Mientras más glorificamos nuestro especialismo, más culpables nos vamos a sentir. Mientras más culpables nos sintamos, más creeremos que merecemos ser castigados. Y de ese modo seguimos en un círculo vicioso, muy vicioso, y no hay salida posible, excepto el entender qué es lo que estamos haciendo. Por eso este curso se basa en darse cuenta, darme cuenta de que lo estoy haciendo. Si yo no me doy cuenta, no voy para ningún lado. Pero antes de que podamos entender lo que estamos haciendo, tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Y antes de mirar lo que estamos haciendo, tenemos que entender que existe un serio problema en nuestras mentes. Tenemos una mente dividida. Solo porque el curso dice que el problema es fabricado, no significa que realmente creamos que sea fabricado. El curso me dice que el problema es inventado, pero yo realmente miro y observo y me doy cuenta que el problema es inventado, o todavía no me he dado cuenta que creo eso. Porque si no me doy cuenta de que creo eso, si realmente creyésemos que ha sido fabricado, no necesitaríamos un curso de milagros y no estaríamos aquí en el mundo, en absoluto. O sea que si estamos aquí, porque no, porque es como estamos leyendo ahora, ¿no? Así que lo que esta primera regla está señalando es que todos somos víctimas de un conflicto tremendo. Parte de nosotros anhela, más que ninguna otra cosa en el mundo, oír la voz de Jesús, tomar su mano y regresar a casa. Pero hay otra parte de nosotros que está aterrada de esto. Es a esto a lo que los psicólogos solían referirse como el conflicto de acercamiento-evasión. Me quiero acercar a algo más que nada en el mundo, pero también quiero evitarlo porque creo que me va a traer dolor. Y creemos que el amor de Dios nos va a traer dolor. Por eso es por lo que creemos lo que nos dijo el ego. Desafortunadamente, el diablo que conocemos es mejor que el diablo que no conocemos, y por consiguiente estamos más aterrorizados del amor del Espíritu Santo. Estamos más aterrorizados de su respuesta, porque su respuesta significa el fin de nuestra respuesta. No podemos tener dos respuestas contradictorias al mismo tiempo. Si la respuesta del Espíritu es verdadera, lo cual ya lo sabemos en lo profundo de nuestro corazón, al final nuestra respuesta, la del ego, es falsa. Y nuestra respuesta no solo es la respuesta específica a un problema específico, la respuesta es nuestra identidad misma. Esto significa que si la respuesta de Jesús es verdadera, no solo se trata de que mi respuesta sea falsa, sino que esto significa que yo soy falso, lo cual quiere decir que dejo de existir. Ese es el terror. Esa es la motivación oculta que yace detrás de lo que parece ser una obstinada terquedad en rehusar oír lo que el Espíritu nos dice. En realidad, tenemos que reconocer que lo que fundamenta nuestra renuencia es la aterradora creencia de que si estoy equivocado, mi especialismo se esfuma, lo cual significa que yo dejo de existir. ¿Ven? Por eso nosotros, cuando leemos esas frases en el curso que nos dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz, ahí aparece la parte de nuestra mente, sistema de pensamiento ego, que elijo a cada instante. No es que es un alien que me viene de algún lugar, sino que yo lo elijo.
en donde pongo en duda lo que dice este curso, porque yo no quiero bajo ningún punto de vista reconocer que debo haber decidido equivocadamente. Me encanta tener razón. Observen en sus mentes con cuánta vehemencia sostienen el querer tener razón antes que ser felices, ¿no? Hola Cristina, sí, estoy haciendo de mañana porque de tarde no voy a poder. Bien, entonces, lo que él nos está pidiendo es que seamos conscientes de que la mayor parte del tiempo, cuando pedimos ayuda, el pedir una respuesta específica a un problema, estamos estableciendo las condiciones de modo que escuchemos la respuesta que queremos oír. Por eso nos la pasamos contándonos el cuento y convenciéndonos a nosotros mismos de lo que queremos, ¿no? Habiendo olvidado que nosotros lo establecimos de ese modo, creeremos que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Es por eso por lo que resulta tan difícil perder la noción de lo que trata este curso. Este no es un curso en oír la voz del Espíritu Santo, y la mayor parte de los estudiantes se creen que se trata de eso. Pedir al Espíritu Santo y darle con el Espíritu Santo. Vean, no es por ahí. Lo dice Ken Wapnick, que no es que lo invento yo. Y les digo que más vale que le hagan caso a Ken Wapnick porque si no van a perder mucho tiempo. Bien. O un curso en obtener guía específica en el mundo, en un mundo que me está diciendo el curso que no es real, que no existe. No, la guía yo la tengo que pedir en mi mente. Si para qué voy a pedir guía en el mundo, si cada vez que quiero saber qué hacer en el mundo la voy a cagar porque la hago con el ego. Y encima es el ego que se disfraza del Espíritu Santo. Y yo digo, ay sí, me lo dijo el Espíritu Santo. Bien, vamos a terminarla con eso porque no vamos por ningún lado. Este es un curso en milagros. Y el milagro es darse cuenta de que tenemos una opción entre dos voces. Ese es el milagro. No hay nada en el curso que nos diga eso. Lo que el curso nos dirá es qué pasos debemos dar de manera que abandonemos a nuestro ego y nos unamos al Espíritu Santo. Este es un curso en causa, lo que significa que es un curso en la mente. Acá lo hago yo, en la mente, que no es en la cabeza, pero bueno, para que se entienda, ¿no? No es un curso en el cuerpo, no es un curso en el mundo, es decir, en efectos. La manera en que resolvemos situaciones y problemas en el mundo es acudir a la respuesta única con mayúscula que yace debajo de todos los problemas. Y a medida que me identifico con esa respuesta y experimento ese amor, el amor se traduce en todas las cosas que creo necesitar aquí. Y me dice, no necesitas nada. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos con ese amor en nuestra mente. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que ponernos progresivamente en contacto con el especialismo, que insiste en que la situación es en la forma en que creo que es. ¿Ven? Es como cuando nos viene a cada instante, porque es a cada instante, este juicio propio que yo hago por mí mismo, ¿no? Con el sistema de pensamiento del ego, que digo, no sé, no tengo la menor idea, no quiero tener razón, prefiero ser feliz. Y pum, lo dejo. No hagan oraciones demasiado estrambóticas, solamente tomen conciencia de que otra vez lo quieren hacer por ustedes mismos y de que creen saber lo que más les conviene. Paro. Ah, sí, miro al ego. Ya me di cuenta, es mi ego. Me sonrío junto al espíritu. La verdad no tengo ni idea, no sé para nada, no entiendo nada de lo que veo. No quiero tener razón, prefiero ser feliz. Debo haber decidido equivocadamente porque no me siento en paz. Atiendo a mi sentir. Y desde ahí van a ver que la decisión correcta va a llegar a mi mente y entonces haga lo que haga, lo voy a hacer y voy a sentir paz. Paz. Bien.
Entonces, tenemos que darnos cuenta de que siempre estamos equivocados y que nos conviene más estar equivocados que tener razón. Chim pum. ¿Podrá ser así? Vamos a ver. Y en la oración siguiente dice, oración 3 del párrafo 3. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema, tal como lo percibiste inicialmente, seguramente. A lo que se está refiriendo ahora es a oír al Espíritu Santo. Por lo tanto, la respuesta que oímos puede que no resuelva el problema tal como lo percibimos, que es a través de los ojos de nuestro especialismo. Porque eso tenemos que ver este juego nosotros, cuando aparenta que tomamos decisiones aquí en el mundo, ¿no? Que las queremos tomar con el espíritu. Entonces resulta que parece que el problema no se resuelve. Entonces digo, ay, no, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se fue de vacaciones, no me dio la respuesta correcta. Yo no sé para qué le pregunto a este. Mejor le voy a preguntar al ego que siempre me da alguna manera, ¿no? Bien, todos los problemas que percibimos, siempre los percibimos a través de nuestro especialismo. O sea, para mi beneficio propio. ¿Qué pasa? ¿En qué me beneficia esto a mí? Y en realidad no me importa realmente lo que pasa. Lo que yo quiero es que yo salga favorecido, que me salve yo. Eso se llama especialismo. O si no, lo que sea mejor para mi familia, para mi grupo religioso, para mi, no sé, mi partido político. Bien. Entonces, el ego no tiene ni idea de lo que es la totalidad. El ego no puede percibir otra cosa que yo. Yo. Bien. El ego es el pensamiento de separación. No sabe lo que es el amor. Solo sabe lo que es el amor especial. Porque eso fue lo que hizo y lo que le hizo lograr estar separado, ¿no? El especialismo. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Así que no puedes aprender acerca del amor. Lo que puedes aprender a hacer es a remover las interferencias a tu conciencia de la presencia del amor. Este es un curso en deshacer el ego, no en aprender acerca del amor. ¿Ven? Este no es un curso en ser más amorosito, ni más buenito y andar que somos los santos hijos de Dios y que perdonamos a todos y que ahora yo soy bueno y no sé qué y que hermanitos, cómo los amo a todos y todas esas chorradas que no sirven para nada. Esto es para darme cuenta de que yo estoy atendiendo este sistema de pensamiento siempre y que vaya saliendo todo el contenido de mi inconsciente de una vez por todas para unificar mi mente, porque si no mi mente va a seguir dividida. Y mientras no me dé cuenta que tengo una mente dividida, bueno, vamos a seguir como vamos, a los ponchazos y como vamos. Entonces, lo que Jesús plantea, ¿no? Es que le pidas ayuda a Él, porque no sabes lo que nos puede convenir a todos. O sea, siempre hay que pedir que lo que suceda sea algo que nos favorezca a todos. Eso es lo que es el maestro de Dios. Y como yo no sé, de manera separada, qué es lo que más me conviene, lo que más le conviene a los demás, ¿no? Entonces, lo mejor que puedo hacer, y de lo único que soy responsable, es de desprenderme de esa idea de que yo sé lo que es mejor. Cada vez que yo creo que sé lo que es mejor es porque voy a tomar una decisión equivocada, o sea, con el ego, como siempre. Bien. Oración 4. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción,
de modo que te sientes atacado y por ende furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar, pero es inevitable que ocurra al principio mientras aún estás aprendiendo a escuchar, que va a ser lo que pasa en ese estado que nosotros acá de manera individual nos decimos, ay, pero le pido al Espíritu Santo y todo me va como la mona. Sí, te va a seguir siendo como la mona porque es que estás escuchando al ego, nunca escuchamos al Espíritu Santo. Bien, hay que reconocer, dice Wapnick, que no amamos a Jesús, y no, como a Dios tampoco lo amamos. O sea, si queremos seguir siendo fallutos, podemos serlo todo el tiempo que querramos, porque acá es el mundo de la hipocresía, así que digamos lo que queremos, ay, yo que amo a Dios, ay, que amo a todos mis hermanitos, y contarnos el cuento, y andar con la Biblia, no sé, no sirve para nada. Primero mejor reconocer todo el odio que tengo, porque acá, como dice Wapnick, venimos los chicos malitos. Los buenitos se quedaron allá, porque ¿para qué van a venir acá? A perder el tiempo. Bien. Odio a Jesús. Lo odio. Ay, dirán, ay, qué cosas que dice esta mujer, qué loca. Sí, por eso nadie me escucha a mí. Ya sé que escuchan a los otros que dicen cosas bonitas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Se los tengo que decir. Para eso estoy acá. Así que bueno, aguantarse, tomen ajo y tomen agua. Bien. Porque él representa exactamente lo opuesto a lo que creo. Es por eso por lo que el mundo odió a Jesús y a su mensaje, y cambiaron ese mensaje cuando él estuvo aquí hace 2000 años. Es por eso por lo que el mundo todavía lo odia, a él y a su mensaje. Su mensaje significa el fin del especialismo. Claro. Resulta que lo que pasa es que nosotros lo cambiamos todo. Pero Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya ahí fue donde le empezamos a tener un poco de odio al tipo, porque dijimos, pero ¿qué le pasa? ¿Que yo me voy a amar al otro? ¿Que me la hizo, que me la fregó? No, querido, no. Pero me hago la que sí. Digo, ay, no voy a juzgar, voy a ser buena, la santa hija de Dios. Inventamos bien persignarnos. Y cosas muy lindas inventamos. Hacer así, todo eso, pero por dentro el odio está ahí. Bien. Eso es lo que estamos observando, no hay ninguna otra cosa. Y a medida que te identifiques con tu especialismo, tienes que odiar a aquel que representa el final del especialismo. Por eso me parece que al hombre lo crucificaron, según me contaron, le clavaron unos clavos acá. Sí, me parece que fue así, No puede haber transigencia en esto. Si crees que amas a Jesús, estás profundamente equivocado. Si lo amases, aún estarías con Él en el cielo. Es por eso por lo que en este curso Él nos dice que debemos amarlo. No dice que debemos amarlo, sino que debemos perdonarlo. Porque al perdonarlo estaremos deshaciendo las barreras que estamos interponiendo entre Jesús y nosotros. Lo que quieres hacer, por lo tanto, es ponerte en contacto con la parte de ti a la que Jesús no le agrada, no con la parte que dice que le agrada. Yo la que tengo que observar es esa, la que no está de acuerdo con esto de que todos somos hermanitos y que el hermanito, el otro, es igual que yo, porque me lo puedo decir de verdad, pero internamente todo cuento. Bueno. ¿Quieres ponerte en contacto con la parte de ti que se avergüenza de él y que cree que él se avergüenza de ti? La parte que lo ve como un rival, como alguien a quien si lo permitieses en tu vida te destruiría, desde el punto de vista del ego, por supuesto, ¿no? Esta parte de ti te conducirá a tenerle miedo a lo que él representa y a temerle a cualquier cosa que provenga de él hacia ti. En sentido general le vas a tener miedo a este curso y en el sentido específico le vas a temer a cualquier cosa que experimentes a nivel personal. Eso es lo que él te está diciendo. Si tienes un interés invertido en percibir la situación tal como la has establecido,
y en que el desenlace sea como tú quieres, que es lo que la mayoría de nosotros queremos. Ay, sí, yo me río porque es cierto. Porque todos queremos que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Entonces tendrás que temerle y sentirte engañado por una respuesta que venga de cualquier otro lugar. Jesús no ve la situación como la ves tú. Él no ve la situación como algo aislado. Él ve la situación como un reflejo fragmentario del problema que toda la filiación comparte como una. Cualquier respuesta que él dé, pues, será una respuesta que va a beneficiar a todos. ¿Vieron? Por eso el curso dice, todas las cosas ocurren para el bien, excepto juicio del ego. Nosotros percibimos la filiación fragmentada. Él, Jesús o el Espíritu Santo, la conoce como una. Sabe que hay un solo Hijo de Dios y que se cometió un solo error. Esta es otra manera de entender por qué Jesús repite con frecuencia que este es un curso muy sencillo, que hay un solo problema y una sola respuesta. Al establecerlo de modo que tengas un interés invertido en el desenlace, vas a sentir miedo. Y eso fíjense en que es lo que nos pasa a todos, porque nosotros queremos que las cosas se resuelvan a beneficio propio y como nosotros queremos. Y resulta que nos sale todo para el otro lado. Por eso nos da miedo. Porque contradice mi percepción, entonces me siento atacado. Ya sea por los demás o por Dios, ¿no? Como que Dios no me ama. Entonces me pongo furioso y digo, otra vez me está saliendo todo como el amor. Todo sigue igual, nada cambia. Yo no sé esta vida de miércoles. Bueno, empezamos a decir todo ese rosario que decimos. La ira, entonces, será dirigida hacia lo que se percibe como el enemigo. Finalmente, el enemigo va a ser el curso. Sí, a mí me pasó. Uno tiene ganas de revolearlo por ahí, el curso. Y en última instancia será Dios. Y así es como todos vamos, parece, luchando con este curso. Yo me río porque a mí también me pasa, no van a creer. Bueno, vamos a dejar... bien, hasta esto que dijimos de que estamos aprendiendo a escuchar. Así arranco desde el próximo, arranco desde acá, que sería la última oración del párrafo 3 y comenzamos con el párrafo 4. Yo me lo marqué, ¿sí? No me lo voy a marcar acá en el curso también, porque después me olvido. Así seguimos estudiando esto de las reglas para tomar decisiones, así nos dejamos de contarnos cuentos y estudiamos el curso en serio. Así vamos a ser los santos hijos de Dios de verdad. Bueno amigos, nos veremos en la próxima. Chao, hasta pronto.